Si siguen acá es porque aceptaron que se grabara la clase. Y es que esta materia se llama política exterior comparada, pero no podemos comparar unas políticas exteriores si no sabemos de qué trata el estudio de la política exterior, para qué sirve la política exterior, cómo se configura la política exterior. Y es por eso que yo quiero empezar la clase y cada clase la vamos a empezar con una especie de presaberes y que vienen ligados a lo que ustedes saben de los conocimientos que tienen de asignaturas anteriores, más lo que hayan aprendido en las lecturas de la semana. Y quiero que alguna persona, dos personas, se dividan estas cuatro preguntitas. Alguien que me responda, ¿qué es la política exterior para ustedes? ¿Qué es la política internacional? ¿Cuál es la diferencia entre la política exterior y la política internacional? ¿Y cómo es la política exterior de Colombia? ¿Quién quiere responder alguna de estas cuatro preguntas? Cuatro personas, dos personas, como ustedes quieran. ¿Lo hacemos por democracia o por dedocracia? Profe, pues yo quiero responder la primera. Dale, Sofía. Pues para mí la política exterior, también basada como en lo que entendí bien de la lectura, es como esa actividad gubernamental en que se interrelacionan, o sea, hay relaciones entre el Estado y los demás actores del sistema internacional. Y por lo tanto no es algo estático, sino que cambia constantemente. Tiende a ser como un proceso de cíclico, como de continuidad. Para mí esa es como la política exterior, o sea, como esa relación entre los diferentes actores del sistema Ok, internacional. perfecto. ¿Y la política internacional? ¿Quién se aventura a contarme qué es la política internacional o qué entiende por política internacional? Que probablemente pueda ser lo mismo que la política exterior. A ver, vamos a llamar a alguien acá que no haya hablado hoy. Dime, David. Abren el No, profe, yo micrófono y se quería responder, era arrepienten. la de política exterior de Colombia. Bueno, entonces espere ahí quédese ahí en la lista de espera. Karen, hola, ¿qué cuentas? Hola, profe. Pues es que yo también quería responder la de Colombia, pero pues Ay, ahora todos querían responder la última pregunta. Cosa tan terrible. ¿Qué es la política internacional para ustedes? Les recuerdo que al final de la clase hay quiz. Ana María, ¿es lo Pues mismo la política internacional que la política exterior? No. yo creo que no, profe, porque la política exterior, pues como lo dijo Sofía, es como esa relación entre los actores, ¿no? Y yo pienso que la política internacional es como em, lo que hace el país internamente para relacionarse con los demás o algo así. Sí, Aunque muy sí bien. tiende como a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero no sé, más o menos es así. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre política exterior y política internacional o no? Pues Pues, sí, profe, yo creo que sí, porque, o sea, digamos, como que en la política internacional, o por lo menos a mí me suena más como a una relación, como también como sociocultural de alguna forma. Y la política exterior es más como de las decisiones de esos actores, ¿no? No sé. Ok, sí, puede ser. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya la pregunta que todos quieren responder. Entonces empezamos con David y seguimos con Karen. ¿Cómo es la política exterior de Colombia? Pues, profe, la política exterior de Colombia se enfoca más que todo en el análisis se enfoca en la conciliación de fortalecimiento de las instituciones. Digamos, a su vez responde el ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional y pues yo también pienso que esto ayuda también al sector económico y tanto como al sector económico, también como a la conciliación de la paz, que conlleva una mayor integración regional y diversificación de las relaciones de la agenda digamos, del país. Ok. Karen, ¿qué quieres agregar o complementar a eso? bueno, pues yo lo quería hacer en base a la lectura que tú dejaste, la que tenía 23 páginas, en la que el actor dice, Perfecto. el actor,
el autor pues dice que la política interna es como un factor explicativo de la política exterior, ¿no? Entonces en eso Así es. podríamos basar como la política exterior de Colombia, que es en base digamos, con Estados Unidos. Muchas de las relaciones que nosotros tenemos con ellos es en base al narcotráfico y ya como tal a la paz y el conflicto. Que en eso hemos basado nuestra política exterior. Quiero que ahora vayan a www.menti.com, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Y cuando ingresen a www.menti.com, pongan el código que está en pantalla, 4240-649, y como ya respondimos la pregunta de qué es la política exterior o qué entendemos nosotros por política exterior, respondamos la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la política exterior? Vamos a tomarnos 5 minuticos para responder esa pregunta en menti.com y yo voy a ir discutiendo acá en tiempo real sus respuestas, a ver si lo que dicen las lecturas es lo mismo que pensamos nosotros o si nosotros pensamos diferente a las lecturas en torno a la pregunta de para qué sirve la política exterior. Implementación en un contexto internacional, relaciones internacionales para suplir intereses nacionales. Sí. Dime. Nada, un buque, pero... Que donde salen las respuestas aquí en la pantalla que ustedes están viendo. A ver, ¿qué más? Acuérdense que creo que la plataforma Menti los deja poner varias respuestas. Para interactuar con los actores. Muy bien. Es un conjunto de decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado. Señores futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales, Estado es con E mayúscula. No quiero volver a ver la palabra Estado con E minúscula. De acuerdo a intereses de los demás actores del sistema. Sí. ¿Qué más? A ver, a ver. Las medidas que se toman entre los distintos gobiernos para el beneficio o hundimientos entre sí por medio del hard power y el soft power. Y ya aquí estamos usando palabras de internacionalista, hard power y soft power. Cumplir con la agenda internacional, muy bien. Oiga, pero ustedes son muy pilos, ala. ¿Qué más? A ver, 2 o 3 respuestas más y empezamos a discutir. Me gustó eso del hard power y el soft power. La política exterior, a mi concepto, sirve como parte de un proceso de toma de decisiones en la cual cada Estado debe actuar de acuerdo a los sucesos o problemas nacidos de la interacción con los actores del sistema internacional. La política exterior sirve para dar a conocer intereses y objetivos de los Estados y tener buenas interacciones con los diferentes actores. Sirve para comprender y expandir los intereses y capacidades de los países en materia económica, política y ¿qué más? Se me fue. Social y cultural, con base en las decisiones tomadas en la política doméstica. Esto es clave. La política doméstica
y la política exterior. Es una actividad gubernamental de relaciones o interacciones entre el Estado y otros actores del sistema internacional. Muy bien. Por lo que no es estática, sino que se desarrollará como un proceso de continuidad y cambio, teniendo en cuenta las dinámicas internas, ¿no? Pero ustedes están listos para la clase de hoy. Todo lo que han dicho es muy cierto. La política exterior sirve para todas esas cosas y para muchas más, de hecho. Y aquí vamos a empezar precisamente a hablar de para qué sirve la política exterior, eso con qué se come, eso para qué sirve y con qué es. Entonces, quiero empezar contándoles que la política exterior, chicos y chicas, es un conjunto de decisiones públicas, ojo, de decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en función a dos cosas, en función a sus intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional. ¿Por qué decimos que son decisiones públicas? Y aquí empezamos a hablar de tres grandes características que tiene la política exterior. Uno, que es una política pública. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser una política pública, la política de los estados es tomada desde aquellos entes estatales que están encargados de ello. En ese caso, en nuestro país, ¿quién es el encargado de tomar las decisiones en materia de política exterior? Los representantes. ¿Cómo? Los No te oí, Mateo. representantes. Los representantes. Los representantes a la Cámara y los senadores. Es en el Senado de la República donde se formulan las leyes de política pública a nivel nacional e internacional. Y esas leyes de política pública las ejecuta el gobierno nacional. ¿Encabezado por quién? Por el presidente de la República y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esas decisiones públicas, esas decisiones en materia de política pública que toma el Estado, tienen que ir en función de dos cosas, de los intereses nacionales. ¿Cuáles son los intereses nacionales de un país? La supervivencia, como lo dicen los realistas, la cooperación, como lo dicen los idealistas, el mantenimiento de las estructuras, como lo dice Kenneth Walsh y el realismo estructural, y la consolidación de regímenes internacionales que fomenten actividades de cooperación internacional para el desarrollo, como lo dicen los neoliberales. Pero también uno tiene que tener en cuenta que esas decisiones públicas deben ir alineadas con nuestra relación y con nuestra interacción, como lo dijo Sofía, con los demás actores del sistema internacional, porque de nada nos sirve tener una política exterior maravillosa, una política exterior que responda a todos nuestros intereses, si no está alineada con nuestra forma de relacionarnos con los demás actores. Si nosotros nos relacionamos con los demás actores mediante prácticas y políticas de cooperación internacional al desarrollo, pues nuestra política exterior debe ir orientada a la cooperación internacional para el desarrollo. Si la política exterior de un Estado es como la política exterior de los Estados Unidos, por ejemplo, que está relacionada y está encausada a términos de seguridad nacional y obtención de más poder, pues la política exterior de los Estados Unidos va a ir más enfocada a temas militares. Y lo pudimos ver en el video que vimos al inicio de la clase, cuando el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, decía que hay que proteger a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que eso es una tarea que Donald Trump no hace. La política exterior es la variable externa de un proyecto de nación, de un proyecto que tiene toda nación y que se define desde el primer momento de su historia. Cuando los países empiezan a consolidar como estados-nación, en el caso de los estados latinoamericanos como Colombia, después de los procesos de independencia, esos países forman un proyecto de nación en donde tienen unas variables internas, como es la economía, la seguridad, el trabajo, la salud, la educación, la cultura, y una variable externa, que es la política exterior. Esa política exterior debe responder
en un primer término, a las aspiraciones de paz y seguridad que tiene el sistema internacional. Acuérdense que aunque el sistema internacional es anárquico, desde el momento mismo de la creación de la Organización de Naciones Unidas, tiene dos intereses básicos: promover la paz y seguridad internacional en todo el sistema internacional. Y además debe responder a las necesidades de desarrollo político, económico y social del país. Nosotros ya sabemos que el Estado no es perfecto y que el Estado no puede hacer todas las cosas solo. Entonces al Estado le toca tener unos amigos, unos aliados que lo ayuden a resolver esas cosas y a potencializar todas esas cosas que no puede hacer solo. Por eso John Kerry decía, volviendo al video que vimos al principio de la clase, que ni siquiera los Estados Unidos puede estar solo. Una política exterior fuerte refleja la solidez de un Estado que tiene un gobierno estable y que tiene una soberanía depositada en sus ciudadanos y por medio del interés nacional. Entonces, ahora bien, yo les pregunto algo. ¿La política exterior de Colombia es una política exterior sólida? ¿La política exterior de Colombia es una política que refleja un proyecto de nación? ¿O por el contrario, la política exterior colombiana es una colcha de retazos que hay por ahí suelta en el país? Yo diría que la política de Colombia es más que todo, bueno, la política exterior es más que todo extraccionista. No es como que tengamos un nivel monetario para poder defendernos, y mucho menos de poder para poder defendernos internacionalmente, sino que es más que todo de cuestión de recursos. Brian, ¿tú qué crees? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Tú crees que la política exterior colombiana es una política sólida, es una política que representa y refleja un proyecto de nación, o por el contrario es una política que no está alineada con los intereses nacionales? Pues, a mi parecer, pues la política exterior colombiana sí cumple con algunas de esas cosas, pero pues no creo que sea tan sólida, eh, porque pues en algunos casos puede diferir del interés nacional. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, pues en términos de como de seguridad, el país toma decisiones muy sólidas, pero pues de cara a el sistema internacional, esas decisiones no son lo suficientemente, por decirlo así, em, suficientes para solucionar los problemas internos que tenemos acá en Colombia. Y eso hace Okay. que la política exterior de Colombia pues sea como, sí, o sea, no sea tan sólida. Pues es lo que creo yo. Ok. ¿Alguien más? Ya hablamos de la política exterior. Dijimos qué es, dijimos para qué sirve. Y ahora les voy a contar las 4 características que tiene la política exterior. Y estas 4 características no se nos pueden olvidar, no se pueden dejar pasar de largo, porque son las que configuran la política exterior como es hoy en día. Primera característica: la política exterior no se puede separar de la política interior o de la política interna de un Estado. Es decir, uno no puede hacer la política interna por un lado y la política exterior por otro lado. ¿Por qué no? Porque las dos tienen que ir ligadas, y tienen que ir ligadas porque al estar ligadas responden a las necesidades y los intereses de los estados nacionales. Entonces no podemos tener una política económica que vaya ligada a el crecimiento económico por medio de capitales extranjeros si no tenemos una política exterior que vaya ligada o que vaya en sintonía con la firma de más tratados de libre comercio, por ejemplo. La política exterior es manejada por aquel grupo de personas que se encuentran en el poder en ese momento, pero no por todas las personas que se encuentran en el poder. Es decir, la política exterior es una política de tipo nacional, es decir, que la maneja el presidente de la República, el vicepresidente de la República en algunas ocasiones y el ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Pregunta, señores
futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales. ¿Cómo se llama el canciller o la canciller, perdón, de la República de Colombia? Grave, grave que no se sepan el nombre del canciller. Gravísimo. La canciller de Colombia se llama Claudia Blum y es la persona que en teoría es la que más sabe de relaciones internacionales en Colombia. Pero ojo, la ministra de Relaciones Exteriores no es internacionalista, pero es la persona que más sabe de política exterior en Colombia. Otra característica, la política exterior es aquel conjunto de políticas que deben funcionar como un puente entre el interés nacional y los intereses globales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nunca debe ir una en contra de la otra. ¿Por qué? Porque una es un medio para que se pueda cumplir la otra. Mi interés nacional debe ir en línea con el interés del sistema internacional, que es la paz y la seguridad nacional, y los intereses globales, es decir, las relaciones globales, las dinámicas globales, también pueden ayudarme a mejorar o a potencializar mi interés nacional. Y la más importante, y es que la política exterior debe establecer metas y objetivos y estrategias concretas para solucionar un problema o un determinado fin. ¿Por qué? Porque como es una política pública, dentro de algunas clases vamos a ver la concepción de política pública. Las políticas públicas pues estudian un problema o una solución a la que hay que darle respuesta. En ese orden de ideas, la política exterior de un país es un instrumento que le sirve a ese país para alcanzar objetivos nacionales, lo cual quiere decir que la política exterior debe ser flexible y debe evolucionar en torno al desarrollo del sistema internacional para que pueda ser eficaz en términos de cumplir los intereses de esa nación, como lo decía alguien en el Word Cloud que teníamos en Menti. Y es que la política exterior, si bien, y más adelante en una próxima clase lo vamos a ver, debe ser una política de Estado y no de gobierno, es decir, debe ser una política que esté diseñada para responder a los intereses nacionales, y es que los intereses nacionales no cambian de gobierno a gobierno, es decir, no deberían, perdón, cambiar de gobierno a gobierno, es decir, los intereses del gobierno Duque no deben ser los mismos intereses del Estado colombiano en el próximo gobierno, sea quien sea el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es que aquí no estamos hablando de ideologías políticas, aquí estamos hablando de un proyecto de nación. Y esa es la principal falla, señores y señoritas, del Estado colombiano en materia de política pública, y en materia de política exterior, perdón. Y es que el Estado colombiano no tiene una política exterior de Estado. La política exterior que se maneja en Colombia es una política exterior de gobierno, es decir, la política exterior de Álvaro Uribe era muy diferente a la política exterior de Juan Manuel Santos, y la política exterior de este es muy diferente a la política exterior de Iván Duque. ¿Quién me puede decir qué quiere Iván Duque en materia de política exterior? Pues yo siento que él está como más interesado en la parte económica, porque hace poquito también hizo un tratado de libre comercio con un país de Oriente, no recuerdo bien el nombre, pero Israel. Israel, y también lo hizo con Japón, aunque no trajo muchos así beneficios, pero siento que está más concentrado como en esa parte económica. ¿Y ese es un interés nacional? Es un interés también nacional y siento yo también que es internacional porque ayuda a surgir la parte económica del país, pienso yo, y que a raíz del Tratado de Libre Comercio, que eso lo ayudó mucho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, creo que eso ayuda mucho al país a surgir económicamente, ya que pues el país ha estado en un desequilibrio, pues, como decir, en quiebra después del gobierno de Juan Manuel Santos, y pues lo que Duque está haciendo es más que todo como logrando arreglar un poco la economía de este país. ¿Quiénes son los dos personajes que están ahí en la foto?
Donald Trump y Manuel, el presidente de México. No me olvidó el nombre. ¡Ay! Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel. ¿Y cómo es la política exterior de Trump y cómo es la política exterior de México? Bueno, de este señor López Obrador. ¿Cómo la ven ustedes? Pues Alguien casi, que no haya hablado, están como muy callados todos ustedes, hola. casi igual, ¿no? Pienso yo. Pues más que todo por la economía y todo eso del país, pienso yo. ¿Alguien más? ¿Qué piensa AMLO de la vida? AMLO, así le dicen los amigos a Andrés Manuel López Obrador. Pues lo que yo he visto de Andrés Manuel López es que pues, ha sido, o bueno, durante su proceso de candidatura, fue alguien bastante que se pegó al pueblo, por decirlo así. Un ejemplo de esto es la venta del avión presidencial, el cual le perteneció a Peña Nieto, el cual pues él decía que el dinero que se invirtió en ese avión era de los mismos mexicanos. Por ende creo que también tuvo una cierta baja en su salario y lo mismo con sus ministros. Donald Trump pues... ¿Y ya lo vendió? Sí, señora, ya en una subasta se logró vender. No recuerdo el precio, pero fue muchísima plata. Carajo, pero el que lo compró tiene poquita plata. Es que ese avión está hecho con todos los juguetes. Vea pues. Y pues por Donald Y la Trump, política exterior, exactamente. Hablemos de Donald Trump. A mí me gusta hablar de Donald Trump. Yo no tengo la culpa de que el hombre me dé material. Veo algo más nacionalista, algo más de acaparar con todos los recursos para el beneficio de su propio país. Por ejemplo, el medicamento este que logra combatir el COVID-19, el COM llegó a comprar más o menos 500 millones de unidades, dejando pues, casi que el mundo pero sin con qué defenderse. Lo mismo pasaría en este caso con los migrantes. Mateo, no te oigo. Profe, qué pena, mi micrófono es una porquería. Ok. Y bueno, entonces estaba hablando sobre el tema de las migraciones y era que Ajá. él está violentando derechos humanos, o bueno, estuvo violentando porque ahorita ya no se está dando tanto a conocer. Es una persona, en mi humilde opinión, bastante no neoliberal, sino muy capitalista. Capitalista salvaje. Pero demasiado. Entonces creo que está implementando su pensamiento, o bueno, ha querido implementar su pensamiento a la población nacional por medio de la fuerza, al igual que utilizando, podría decirse, el hard power de forma económica, pues a nivel mundial, podría decirse, porque hasta con China está peleando ahí. Es que ¿con quién no está peleando Donald Trump? Es la pregunta. Donald Trump está peleando, yo creo que hasta con la esposa. Pregunta, ¿ustedes creen, señores y señoritas profesionales en gobierno y relaciones internacionales, que la política exterior implica tener una buena imagen a nivel internacional? Es decir, hay que mantener un goodwill, unas buenas formas, una buena imagen, tenemos que ser, como por decirlo así, populares a nivel internacional para tener una buena política exterior. Obvio. Obvio. Obvio, ¿por qué? Pues, profe, en la lectura decía que sí, porque así mismo eran las relaciones, ¿no? Exactamente. El poder Y que ustedes tenga. dicen, exactamente, y ustedes dicen que la política exterior del presidente Iván Duque se ha centrado en temas económicos y etcétera, y que el presidente Iván Duque, mejor dicho, está tratando de recuperar no sé qué cosa perdida. ¿Cierto? Sí, señora. Vamos a ver qué dicen los expertos en política exterior de la política exterior del presidente Iván Duque. Nunca se había visto una política exterior tan errática de un gobierno colombiano. Duque
en solo 8 meses se ha hecho regañar de Trump por su incapacidad para cumplirle la promesa de reducir el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Ha suscitado una declaración del Parlamento ruso contra la política nuestra frente a Venezuela. Y este apoyo que le hemos dado, que nosotros hemos encabezado a Guaidó, está perdiendo respaldo en el exterior porque Guaidó no está ejerciendo como presidente y todos los días tiene más un cerco de Maduro y más la posibilidad de fracasar en el intento de representar a Venezuela en el exterior. Se empiezan a ver los efectos de la errática política exterior colombiana. Esta semana empezamos con esto, un regaño de Donald Trump al presidente Duque porque no están haciendo nada real por disminuir el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El Parlamento ruso envía una carta al Parlamento colombiano diciéndole, oiga, todo lo que hicieron el 23 de febrero fue un intento de intervención militar y de generar una guerra civil en Venezuela y Rusia está en desacuerdo con eso. Y tercero, algunos países que apoyaron a Guaidó como alternativa, como presidente de Venezuela, empiezan a tomar distancia porque dicen, bueno, si es presidente tenía un tiempo definido por la Constitución y definido por la política internacional para convocar a unas elecciones y eso no está ocurriendo, al contrario, en el caso de Guaidó lo que tenemos es que le están cerrando el cerco en Venezuela sin ninguna reacción del mundo exterior porque le están quitando toda la inmunidad y es muy posible que termine en la cárcel por ese camino sin que haya una posibilidad real de reaccionar. Esos 3 eventos lo que muestran es en qué está embarcada el gobierno colombiano. Se fue a presentarse y autoculpabilizarse de toda la expansión del narcotráfico y del ascenso del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y a decirle a Donald Trump, oiga, nosotros vamos a hacer algo muy distinto a lo que estaba haciendo Santos, nosotros garantizamos que vamos a tener una política distinta, pero esa política no se ha visto. No se ha visto que se pueda reducir el tráfico de cocaína. Lo segundo es que pensamos que podíamos, bajo la idea de un cerco diplomático, hacer cosas de presión sobre Venezuela, intentar entrar al territorio venezolano sin que reaccionara ninguno, sin que, o que solo reaccionara Venezuela, pues los aliados de Venezuela han empezado a reaccionar y no son cualquiera, son potencias con mucho poder que ya se atreven a enviar una nota de protesta desde el Parlamento ruso hacia el Parlamento colombiano. Y eso yo creo que pues dice mucho porque nosotros empezamos a tener una política exterior de confrontación con gente con la cual no habíamos tenido nunca procesos de diferenciación o de confrontación. Y bueno, hemos estado profundizando una batalla con el principal frontera que tenemos nosotros, que es la frontera con Venezuela. Era el segundo país de destino de nuestras exportaciones y también de nuestras importaciones, y ahora estamos en una batalla de ruptura total de relaciones y no hay ninguna manera, digamos, de conciliar la política que hemos llevado con el régimen venezolano. Esas 3 cosas muestran lo erróneo de la actual política colombiana, de la actual política exterior colombiana, y lo increíble es que esto lo hayamos hecho en tan poco tiempo, porque es 8 meses del gobierno de Duque. Y entonces, ¿esos son los intereses nacionales de Colombia? No. Entonces, ¿a qué estamos jugando en materia de política exterior colombiana? Esa es la primera pregunta que quiero que empecemos a reflexionar de aquí en adelante. Cuando hablemos de estos principios básicos de la política exterior de un Estado.
Ese es el canal de la Fundación Paz y Reconciliación, Mateo. Primer principio de una política exterior seria, de una política exterior de Estado. Autonomía y afirmación de los referentes nacionales y sociales de la política exterior. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la política exterior debe afirmar la autonomía del Estado para tomar decisiones en materia de política social a nivel nacional. Entonces, mi política exterior debe ir ligada a defender los intereses de mi sociedad, a que mi pueblo, mi país, se pueda autodeterminar a sí mismo. Que si nosotros somos un país de inmigrantes, por ejemplo, nos determinemos como un país de inmigrantes. Que si nosotros somos un país de apoyo a las comunidades diversas, nos autodeterminemos como un país de apoyo a las comunidades diversas. Nunca debemos dejar que la protección a nuestra población, a la gente que vive en nuestro país, se vea afectada por la toma de decisiones en materia de política exterior. Pregunta, ¿la gente de Colombia se ve afectada por la toma de decisiones en materia de política exterior del Estado colombiano? Es decir, ¿a nosotros nos perjudica la forma en la que el Estado maneja la política exterior? Sí, claro, profe. ¿Por qué? Pues sí, porque es una política, lo que usted dijo, profesor, es una política pública. Lo que yo dije. Vale. Segundo principio. Regálenme un segundo, qué pena con ustedes, que me están marcando la... Lo siento, lo siento, lo siento. Segundo principio, hay que preservar la soberanía nacional y la integridad del Estado. Ojo, nunca podemos permitir que nuestras decisiones en materia de política exterior pongan en peligro la soberanía del Estado y pongan en peligro la integridad del Estado. Es decir, que no podemos permitir o permitirnos que la toma de decisiones en materia de política exterior nos haga perder territorio. Y esa toma de decisiones en materia de política exterior ya nos hizo perder una porción grande e importante de territorio en el diferendo limítrofe que tuvimos con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y podemos seguirlo perdiendo porque Nicaragua nos volvió a demandar ante la Corte Internacional de Justicia y porque tenemos un diferendo limítrofe sin resolver con Venezuela. Tercer principio. La política exterior nos debe llevar a solucionar pacíficamente las controversias que tengamos con cualquier Estado, controversias políticas, controversias económicas, controversias militares. Y eso no pasó con Nicaragua, porque no pudimos solucionar con ellos el problema del diferendo limítrofe. Y no ha pasado con Venezuela, con quien no la hemos pasado peleando y peleando y peleando, sin importar que hay en este momento más de 1.300.000 venezolanos en Colombia, que hay muchos colombianos que todavía viven allá, pese a todo, y que Venezuela es, como lo decía León Valencia en el video, o era, porque ya no lo es, el segundo destino de nuestras exportaciones. Nuestros exportadores tuvieron que diversificarse muchísimo porque en el momento en que el gobierno Uribe rompió relaciones con el gobierno de Hugo Chávez, o fueron ellos los que rompieron relaciones con nosotros, total, eso se la pasaban peleando todo el tiempo, nuestros exportadores tuvieron que buscar otros lugares, otros destinos para llevar sus productos. La política exterior debe promover los valores, debe promover dos tipos de valores. Uno, la democracia. La democracia entendida como el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes y también a ser elegido, a que cada uno de ustedes pueda ser elegido. Y el respeto a los derechos humanos. Pero no es solamente decir, no es solamente que Henry diga yo respeto los derechos humanos, sino que Henry como presidente de este estado, en el caso tal que Henry llegue a ser presidente de este país en algún momento, que Henry diga no, yo respeto los derechos humanos. No solamente es eso lo importante es que él pruebe con hechos que respeta los derechos humanos
Y la política exterior debe ir ligada a eso. Por eso, todo el tema de los inmigrantes es un tema tan importante, porque hoy en día, en un mundo donde, donde la migración es uno de los fenómenos que más afecta a los estados, respetar los derechos fundamentales de estas personas, a la salud, a la educación, a la vivienda, es parte de la política exterior de los estados. Y también en eso ha fallado el Estado colombiano, porque no ha podido responder efectivamente a las demandas de todos los migrantes venezolanos. Sí, que son muchos, sí, que esa gente vino a invadirnos, sí, que aquí no hay plata para nada, pero el Estado tiene que responder a ello. Y el Estado debe proteger sus intereses nacionales y los intereses de sus nacionales en el exterior. Es decir, el Estado debe tener una presencia activa en todos los países donde haya nacionales colombianos, mediante consulados, mediante embajadas, hacerles un acompañamiento. Y por eso, una cosa que pasó mucho en estos primeros meses, durante los primeros meses de la pandemia, era que la gente se quejaba, los colombianos en el extranjero se quejaban, que en las embajadas y los consulados no los atendía nadie, que allá nadie los atendía porque no había quien los atendiera. La política exterior debe ser una política solidaria, debe ser una política regionalista y debe ser una política que esté abierta a las corrientes universales. Es decir, la política exterior debe responder a los principios de la ONU, a los principios de proteger la paz y seguridad internacionales, a los principios de la cooperación internacional para el desarrollo, porque es hoy, en el marco de la Agenda 2030, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando más se necesita que los países cooperen para alcanzar logros y objetivos en común. Y por último, y no menos importante, la política exterior debe ser descentralizada, es decir, que la política exterior no debe ser manejada solamente desde Bogotá o desde el gobierno central, sino que los estados deben darle cabida en la gestión de la política exterior a sus entes territoriales. Es decir, que Bogotá también pueda hacer política exterior, que Barranquilla pueda hacer política exterior, que Cali pueda hacer política exterior y sobre todo que en las zonas de frontera haya una gestión de política exterior, porque no podemos permitir, y eso es algo en lo que ha fallado mucho el Estado colombiano, no podemos permitir que la política exterior, la política de fronteras con Venezuela, por decir un ejemplo, sea la misma política exterior que tengamos con Brasil, la misma política de fronteras, porque es que las particularidades de esas fronteras. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, Yo aquí se te están echando recortando mi muchísimo. discurso. Le estás recortando, pensé que era yo el único, pero no. No, es que es mi internet. Gracias, internet. Qué lindo eres. Claro, tienes, ¿Ahí me profe. escuchan bien? No, Sí, yo no profe, sé no. ni qué internet hay acá. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta lo de Venezuela. Y Brasil y por ahí Entonces, vas. Y lo de la exactamente. política exterior de las ciudades que pueden manejar, que fue donde me causó curiosidad, que cómo en ese sentido lo pueden manejar. La próxima clase lo vamos a ver porque vamos a hablar de la diplomacia. Ah, listo, profe. No podemos permitir que la política exterior o la política de fronteras, porque la política de fronteras es una parte vital de la política exterior. Es decir, no es solamente decir yo tengo buenas relaciones con Estados Unidos, tengo buenas relaciones con Canadá, tengo buenas relaciones con X o Y país, sino que también en mis fronteras, con los países con los que yo tengo relaciones internacionales, en las fronteras también haya una relación dinámica. Y la falla que ha tenido el Estado colombiano es que esa política de fronteras ha sido manejada siempre desde Bogotá y con los mismos patrones. Es decir, la política de fronteras con Venezuela es la misma política de fronteras con Brasil que la misma política de fronteras que tenemos con Panamá. Y no hemos entendido, o nuestros líderes de política exterior no han entendido que la política de fronteras debe estar centralizada a las particularidades de cada región donde hay una frontera. Porque no es lo mismo tener una frontera selvática con el Brasil, por ejemplo, que tener una frontera que moviliza a más de 200.000 personas diariamente, como la frontera entre Colombia y Venezuela.
Entonces, muchas veces y muchos de los errores que cometen los estados en la formulación de su política exterior es que no responden a estos 5 principios básicos y que si responden a uno, no responden a los demás. Los voy a dividir 2, 4, 6, 7. Sí. Los voy a dividir en grupitos en este momento, en 2 grupos, nada más. Y ustedes van a discutir en esos grupos cuál de esos principios no cumple la política exterior colombiana en la actualidad. Y nos vamos a dar 10 minuticos para discutir eso y volvemos a que un representante de cada grupo ponga en plenaria las conclusiones a las que llegar. Empezar a contarnos la plenaria que pusieron, lo que hicieron en las plenarias y a qué principios de todos estos que estamos presentando acá no cumple entonces la política exterior colombiana. ¿Qué grupo quiere empezar? ¿El de Ana María? Pues, profe, digamos, en nuestro grupo, cuando nos pusimos como a analizar, sí, ahí estaba Ana María. Dale. Pues cuando nosotros analizamos como cuál elegir de los que no cumple, pues nos encontramos que para nosotros la mayoría no son cumplidos. Entonces tuvimos que elegir más bien cuáles sí cumplía parcialmente. Ok. ¿Y cuáles cumple parcialmente entonces? Entonces, pues el primero para nosotros los cumple parcialmente, el de autonomía y afirmación de referentes nacionales y sociales de la política exterior. O sea, en cierta forma, como trata de proteger esos referentes sociales y nacionales, aunque obviamente también se ha perjudicado interiormente a los ciudadanos. Por eso decimos que parcialmente. También está el quinto, que es el que habla de la protección de los intereses nacionales. De los nacionales y sus intereses en el exterior. Pues también a la excepción que tú nos contaste, pues que no le responden en otros países. Sí, ajá, pero también consideramos que protegen un poco a los nacionales en el exterior, porque en el caso ahorita de la pandemia, pues de alguna forma u otra, sí mandamos como ayuda a las personas que se encontraban en Wuhan para llegar a Colombia. Ok. Entonces, como que sí hubo cierta protección en el extranjero. Y por último, otro que también consideramos cumple parcialmente es el de regionalismo abierto, solidaridad y apertura a las corrientes universales. Obviamente aún estamos como en un proceso de crecimiento en esa participación, pero consideramos que sí se ha abierto más a esas corrientes universales en el sentido de que, no sé, por lo menos interviene ahorita con lo de Venezuela o trata de estar más activo en organizaciones internacionales a la que entró hace poquito o de entrar a tratados de libre comercio, entonces como que sí está abriéndose a esas corrientes universales, pero pues parcialmente. Entonces para nosotros los demás poco se cumple, o sea, tú mismo nombraste como los ejemplos, o sea, digamos el de preservación de la soberanía nacional, pues no se cumple mucho por lo del territorio, o sea, Panamá, el mar de San Andrés, la falta de delimitación de fronteras con Venezuela, tampoco el de solución pacífica de controversias, pues porque como en el video se mostraba, hemos creado antes más conflictos que antes no teníamos. El de promoción de respeto a los derechos humanos, ese tampoco, porque también lo que hablábamos con nuestros compañeros es que no recordamos muy bien en dónde fue publicado, pero hace poquito salió que Colombia era uno de los países que menos estaba como defendiendo los derechos humanos internos, ¿sí? O sea, con el asesinato de líderes sociales y demás. Y tampoco se cumple mucho el último, el de unidad, coherencia y descentralización, pues porque lo que tú también nos contabas, que se maneja una misma política o programa para diferentes países cuando cada uno tiene características
muy diferentes, ¿sí? O sea, desde el tipo de gobernador hasta, no sé, las características del territorio o algo así. Perfecto. Qué buen análisis. El otro grupo, creo que por ahí estaban llamando a Karen eh, para que ella hiciera la representación del otro grupo. Es que creo que no te escucho. Que mi internet está súper mal hoy. Que creo que te estaban llamando para que tú fueras la representante del otro grupo. Ah, sí, señora. Tuvimos unas Go ahead. discrepancias ahí, pero bueno. Bueno, Entonces, vamos a escucharlos. nosotros, al igual que el otro grupo, vimos que realmente no cumplimos con muchos de estos principios básicos de política exterior. Y bueno, digamos que en el de preservación de la soberanía nacional y de la integridad del Estado, ahí podríamos hablar de el desplazamiento de tropas estadounidenses que se ve acá en Colombia, fue como un gran debate entre si era una pérdida de soberanía por parte de nosotros al permitir que tropas extranjeras intervinieran en, como tal, nuestra política nacional en el manejo del narcotráfico y de ¿cómo se llama eso? Plantaciones ilegales. Entonces, pues sí, en esa Sí. parte pues vemos que realmente no. En la solución pacífica de controversias también lo asociamos con las fronteras, cuando Venezuela montó como militares y como esas cosas de púas en la frontera con Colombia. Además, en la protección de los nacionales y de sus intereses en el exterior, como lo dijo mi compañera Sofía, digamos que la ONU ha lanzado varios comunicados al gobierno de Duque sobre Colombia y sobre los líderes sociales y las masacres que pues actualmente han venido sucediendo. Y pues también ese va como relacionado con la promoción de los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Pues no sé si mi compañero Henry quiera agregar algo. Henry, ¿quieres agregar algo? La política de frontera. Creo que también creo que es un problema pues, que está sucediendo actualmente con la migración de los venezolanos. No debería centrarse solo acá, sino pues, como todas las, particularmente como los estados limítrofes. Y que podamos hablar con el Estado venezolano y decirle, bueno, es su gente, ayúdenos a resolver el problema. Pues el problema Porque es al final del día... que hablábamos también, pues, igualmente como pues tuvimos el problema de los consulados que también los quitaron por la misma corte de relaciones diplomáticas, pues, ¿qué se puede hacer ahí en ese sentido? O sea, de mal en peor. Anteponer el orgullo y volver a establecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Estos 7 principios básicos quiero que los tengan muy presentes, porque a partir del momento en que empecemos a analizar todas las políticas exteriores que vamos a analizar, vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a volver sobre estos principios básicos y vamos a ver si los países que vamos a estudiar cumplen o no estos principios básicos de política exterior. Yo les hablé por un lado de la política exterior y por otra de la política internacional. Y yo les decía, les preguntaba si era lo mismo o no era lo mismo. Y ustedes me decían que sí, pero que no, pero podría ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la política internacional? La política internacional es la acción de ejecutar la política exterior. Es decir, la política exterior es lo macro, es lo que está en el papel, lo bonito, el pensamiento, y la política internacional es la forma en cómo nosotros llevamos a cabo esa política exterior. Entonces, hay países que la llevan a cabo por el hard power, como los Estados Unidos, otros que la llevan a cabo por el soft power, como la Unión Europea, y otros que mezclan el hard power y el soft power y lo convierten en algo que se llama el smart power. ¿Cuál es la forma de hacer política internacional? La diplomacia. Y por eso, la siguiente semana vamos a hablar de diplomacia. Para los norteamericanos,
Los norteamericanos no creen que haya política internacional. Para ellos solo existe la política exterior, y la política exterior se hace mediante el hard power, mediante el poder de la guerra, mediante la seguridad y mediante las fuerzas militares. Pero los europeos, la Unión Europea ha aprendido que sí hay una forma de hacer política internacional, y de hecho el bloque que mejor lleva a cabo este tema del soft power es la Unión Europea. La Unión Europea hace política internacional mediante la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, evidentemente, la política, así ya les dije, la política exterior es lo que está escrito, y la política internacional es el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a relacionarnos con los demás estados del sistema internacional. Entonces, evidentemente, y no solamente con los estados, con los demás actores del sistema. Entonces, evidentemente, no es lo mismo política exterior que política internacional. Y sí hay una gran diferencia, y es que la política exterior responde a los intereses debe responder a los intereses del Estado, y la política internacional, si bien debe también responder a esos intereses del Estado, es un poco más flexible en la forma en cómo cada gobierno decida ejecutarla. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la política internacional y la política exterior? En la política exterior se tienen en cuenta todas las variables internas, es decir, todas las variables de política interna, variables económicas, variables sociales, variables culturales, variables militares, en tanto que ya como la política internacional es un tanto más del saber hacer, de la gestión, del cómo lo hago, pues ahí sí pesan mucho más las relaciones de poder. Por eso yo les preguntaba hace un rato si realmente para tener una buena política exterior o una buena política internacional era necesario tener una buena imagen. Por supuesto, porque un país que no tenga un alto grado de poder, y un país que no tenga una muy buena imagen en el sistema internacional, ante el sistema internacional, le va a costar mucho más trabajo desplegar toda la diplomacia y desplegar todos los instrumentos de política internacional que pueda tener, porque pues evidentemente no le vamos a prestar la misma atención. Entonces, evidentemente, la política internacional de los Estados Unidos es una política internacional basada en el poder militar. La política internacional de la Unión Europea es una política basada en la cooperación internacional para el desarrollo, y de ahí para abajo los demás países, o los países que no somos tan importantes en el sistema internacional, nos toca irnos moviendo e irnos flexibilizando de acuerdo a lo que el grado de poder o de buena imagen internacional que podamos tener. Por eso es tan importante que seamos amigos o aliados incondicionales de los grandes poderes, pero una cosa es ser aliados incondicionales y otra cosa es arrodillarnos ante los grandes poderes. Y eso quiero que lo tengamos muy claro, porque en la política exterior colombiana siempre tendemos a confundir ser aliado de con estar arrodillado a, y no es lo mismo. ¿Por qué entonces las naciones hacen lo que hacen? Señores estudiantes, bienvenidos a una nueva tutoría en la materia de Relaciones Internacionales y Globalización. Les saluda su profesora Loreto Sáez Peso. El tema a tratar hoy será el tema de política exterior y también derecho internacional. Dentro de la política exterior, hablando del comportamiento que tienen las naciones-estado dentro de este tema. Hay muchos por qué en relación a la materia de política internacional. Es por esta razón que en este capítulo se estudia mucho el tema de política exterior comparativa. De manera general, se afirma que existen tres aspectos fundamentales que pueden ser señalados como lo que buscan las naciones-estado en concepto de interés nacional. Y estos son: asegurar la supervivencia física de la patria, esto quiere decir proteger la vida de los ciudadanos y mantener la integridad territorial de sus fronteras. Otro concepto de interés nacional puede ser promover el bienestar económico de sus habitantes y, por último, preservar la autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos. Hay muchos problemas en esta conceptualización de lo que es el interés nacional.
¿Se debe restringir acaso también las importaciones para permitir la supervivencia de la industria doméstica? Nos preguntan Rochester y Pearson en el texto básico. También nos dicen, las 3 metas antes indicadas como intereses nacionales pueden ser en algunos casos incompatibles. O también nos dicen que el interés nacional puede beneficiar a la nación como a un todo, o también en ciertos casos beneficiar solamente a algunos factores privilegiados. No todos los líderes emplean los mismos criterios para establecer cuáles son sus intereses nacionales. Ese es el problema de la conceptualización de este tema, que es el interés nacional. Otros problemas para conceptualizarlo es, para algunos gobiernos no es suficiente con las 3 metas básicas que vimos antes, ya que tienen intereses adicionales, por ejemplo, el prestigio personal. ¿Cómo podemos determinar dónde termina el interés nacional y dónde comienza el interés internacional o de la comunidad mundial? Es así como los intereses nacionales limitan la política exterior y existen diversos factores que también la afectan, los mismos que son profundamente estudiados por los autores del texto y que los vamos a ver a continuación. Estos son los factores que limitan los intereses nacionales. Pueden estar dentro de ellos los factores sistémicos, que son las condiciones del ambiente externo de un país. Por ejemplo, la geografía, las condiciones a lo largo de las fronteras naturales, las interacciones y vínculos internacionales. Esto es, que dependen de la política, de la condición geográfica y de la cultura de esa nación-estado. La estructura del sistema internacional, esto es la orientación de las comunicaciones, intercambio de visitas diplomáticas, formación y disolución de alianzas. Estos son los factores sistémicos. Otros factores que influyen en los intereses nacionales son los atributos nacionales. Los atributos pueden ser las características de la nación-estado. Primero, el atributo demográfico, que es el tamaño de la nación-estado, la motivación, las habilidades y la homogeneidad de la población de ese país. Dentro de estos atributos nacionales también están los económicos, quiere decir la demografía relacionada con la economía, el tamaño de tasa de crecimiento, la economía, la riqueza nacional, la naturaleza del sistema económico. Y también constan dentro de estos los atributos militares, los tamaños de sus fuerzas armadas, el número de armas, el nivel de preparación militar, los gastos de investigación y de desarrollo en este ámbito militar. El último factor que influye en los intereses nacionales es el factor o atributo de idiosincrasia, que son factores subjetivos. Sobre estos factores hay autores que se apegan a la teoría del gran hombre o de la gran mujer, señalando a aquellos individuos que han influido en la historia. Es así que tenemos grandes políticos internacionales que a través de sus factores de idiosincrasia, de personalidad, de cómo son ellos, han marcado las relaciones internacionales. Por ejemplo, el expresidente de la Unión Soviética, don Mikhail Gorbachev, Hitler, Mao, Margaret Thatcher, Yeltsin, ellos son algunos de los ejemplos de factores o atributos de idiosincrasia. Dentro del proceso de política exterior, se menciona en el capítulo que vimos antes que hay factores de idiosincrasia que pueden hacer variar la política exterior de una nación. La formulación de la política exterior difiere de país a país y en sus deliberaciones los líderes están sujetos a experimentar también presiones psicológicas. Por lo dicho anteriormente, la política exterior rara vez está constituida por un plan único y de carácter general, más bien por una serie de cientos de decisiones que caen dentro de diferentes categorías y que seguidamente las vamos a detallar. Las decisiones en materia de política exterior, basado en el paradigma realista, se toman asumiendo que son un proceso racional de funcionarios del Estado. Una visión alternativa y en algunos casos acertada respecto de la política internacional considera el establecimiento de los gestores de la política como un cuerpo pluralista de individuos, o sea, grupos de organizaciones que pueden actuar o no actuar de forma racional y quienes responden a estímulos de carácter doméstico y no solamente a estímulos que provienen del exterior. Basada en esta experiencia histórica, la población de una nación puede mantener algunas concepciones que se basan en una experiencia personal de esa nación-estado. Y dentro de estas decisiones que se dan en política exterior tenemos las macrodecisiones, que son los niveles de gasto de defensa y de ayuda externa,
existe un marco de tiempo relativamente largo para asumirla o tomar esa decisión, y participan una gran variedad de actores. No es una decisión que sale solamente de un político o de un grupo de políticos. Normalmente puede verse la persona asesorada por otras personas o por otros especialistas. También existen dentro de la política exterior las microdecisiones. Son aspectos relativamente pequeños en cuanto es de la burocracia a su alcance. Implican además un bajo nivel de amenaza. El Estado no se va a sentir amenazado por otro gobierno o por otra institución, y se toma en bajos niveles. No requiere tanto movimiento de lo que es el Estado. Y las más fuertes son las decisiones de crisis. Esta está caracterizada por una alta sensación de amenaza. El Estado se siente amenazado. Suceden además en un marco de tiempo limitado, lo que obliga a tomarle de forma inmediata. Y hay además la participación de los funcionarios de más alto nivel del gobierno para llevar a decidir sobre esta situación de crisis que puede estar viviendo una nación-estado. Dentro de estas decisiones también hay factores no racionales que pueden desviar la definición de la situación. Pueden también impedir que se tomen ciertas opciones de política exterior, y pueden conducir además estos factores no racionales a decisiones que tienen excesivo bajo riesgo o excesivo alto riesgo, e impedir así una adecuada implementación y evaluación de las decisiones. En asuntos internacionales se habla del relativismo moral, particularmente por la presencia de las diferencias ideológicas y culturales extremas que con frecuencia se presentan en los pueblos o en las naciones-estado. Otro problema que se da en este tipo de decisiones es que si un país puede inducir a otro a actuar de una forma moral, si ellos no están inclinados en tal sentido, o la tentación además de justificar medios cuestionables si el país se encuentra en la búsqueda de fines nobles. De esta forma hemos concluido este capítulo. Les agradezco su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, chicos, ya que mi internet no quiere colaborar, uno aquí luchando con las 6 megas, qué grosería. ¿Pudieron ver todo el video? De todas maneras, cuando les suba la presentación al aula, lo pueden volver a ver. No pasa nada. Entonces, ya esto lo hicimos, ya reflexionamos sobre los principios de la política exterior y cómo si se rige o no se rige la política exterior colombiana en estos tiempos. Anuncios parroquiales, que llamo yo. Primero, necesito que revisen si todos están o no están matriculados en el aula virtual. Si no están matriculados en el aula virtual, agradezco por favor me envíen a más tardar hoy a las 8 de la noche un correo electrónico para poderlos matricular. En la semana 2 del aula virtual hay un cuisecito que va a estar abierto de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía. Un cuisecito de media hora que combina parte de lo que vimos en la clase, parte de lo que vimos hoy en la clase y parte de las lecturas. Entonces, les va a quedar este ratico para hasta las 11:30 para que revisen sus apuntes, revisen las lecturas si no las alcanzaron a hacer y demás para que puedan hacer el quiz. El quiz está en la semana número 2 de clase. Y para la siguiente sesión están en la semana 3 los 2 textos que deben leer, el de Conceptos Modernos de Diplomacia de Faría y el capítulo 31 del libro Diplomacia de Henry Kissinger. Ese queda para que lo busquen ustedes, para que lo consulten ustedes. ¿Por qué no se los compartí yo? Porque yo tengo el libro en inglés. Entonces, después me dicen que es que ustedes no saben leer en inglés, que es que en el inglés todavía no han hecho el curso de inglés, que no sé qué, profe, usted por qué es tan mala gente, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo. Mateo. Profesora, sí, hay un problema con Andrés Camilo Bejarano. En ese momento pues está teniendo un cierto traslado de donde está viviendo y no tiene internet. El problema que radica pues para resolver el quiz y ya y para las futuras tareas, porque por el momento pues estoy tomándole fotos a las diapositivas y enviándoselas. Dile a Andrés que me escriba un correo
para arreglar lo del quiz, por un lado. Y por el otro, que yo voy a subir en el aula virtual tanto la presentación como la grabación de la clase. Entonces, si te parece, cuando yo lo suba más tarde, tú los puedes descargar y se los puedes enviar por WhatsApp para que no tengas que estarle tomando foto a todo. Ah, listo, profe, entonces yo leí. No se olviden del análisis de prensa. Espero que la siguiente semana haya más personas que participen en el análisis de prensa y nos vemos el otro viernes en clase. Entonces ya saben, 11:30 de la mañana, el quiz en la semana 2 de clase. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Algo? dado Señor. caso que tengamos dudas en el quiz o alguna cosa que no comprendamos del No todo, van a tener ahí. dudas. No van a tener dudas. Es un quiz de 5 preguntas súper fácil, súper básico. No hay lugar a ninguna duda porque sé que todo les quedó claro. Y espero que saquen 5. No, pues por si de pronto uno nunca sabe, ¿no? No. Profe, una pregunta, es que a mi Señorita. compañera Lucía también creo que tiene problemas con el internet, o sea, he estado tratando de comunicarme con ella, pero tampoco le llegan mensajes a WhatsApp, entonces ella también que te mande un correo. Sí, por favor, que me envíe un correo. Ah, ok, listo, gracias, profe. Vayan a media horita para que repasen para el quiz. Nos vemos el otro viernes en clase, bellezas. Listo, profe. Gracias, Gracias. profe. Chao, se cuidan. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Chao, profe.